Señor, te damos las gracias por permitirnos, por medio de la tecnología, acercarnos a tu palabra, acercarnos en comunidad a ver lo que tú has inspirado a Juan de Patmos a escribir en el capítulo 8 de Apocalipsis. Te pedimos que todo este tiempo sea guiado por tu precioso espíritu, que tu espíritu nos lleve a obtener el mensaje de este ávido pastor, pero sobre todo ayúdanos a entender el mensaje que el buen pastor tiene para nosotros hoy. Y ponemos todos los medios delante de ti para que tú te glorifiques a través de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, tenía dos dudas que hermanos me escribieron por interno y queríamos aprovechar para esclarecerlas todas. Bueno, primero que nada, una hermana no le quedaba claro por qué hay muchas escuelas de interpretación. Básicamente podríamos agrupar a todas las escuelas en dos tipos. El primer debate es de Apocalipsis 21, lo vamos a ver después con más detalle, acerca del famoso milenio, ¿verdad? Entonces están los que creen que el Señor va a venir antes del milenio y los que creen que el Señor va a venir después del milenio, ¿verdad? Cada una de esas grandes familias se dividen los que creen antes se dividen en tres. Los que creen que viene después del milenio, básicamente son tres también. Cada una de esas se divide entre 4 o 5 vertientes. Entonces ella decía por qué es importante conocerlas. Entonces, creo que lo primero que tenemos que considerar es que todos los modelos tienen sus retos de interpretación, ¿verdad? No hay ninguno infalible, todos son interpretaciones. Entonces, eso es lo primero. Pero ¿por qué conocerlas? Bueno, básicamente porque desde el siglo XVIII, cada vez que alguien tiene una nueva revelación y no conoce las escuelas de interpretación, viene a ser algo ya, totalmente desastroso. Entonces hay que conocer esas escuelas, ¿verdad? Aunque uno se incline más por una u otra. Precisamente por eso, porque por respeto a la historia y para no cometer los mismos errores. Se están conectando también Freddy y su familia y Don Omar también, bienvenidos. Buenas, ¿cómo Es, les va? muy bien, bienvenidos. Qué gusto tenerlos Sí, por primera vez acá en el sí, estudio. Gracias. pura vida, gracias. Qué bueno. Sí, la segunda pregunta es acerca de una imagen que se está viralizando, acerca de si el coronavirus es el cumplimiento allá de Jeremías 25-23. Esta era la segunda duda. Jorge, Ahí están, doña Mila. Bienvenidos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la escritura es actual, ¿verdad? Pero no tendríamos que forzar textos para que digan lo que estamos viendo hoy en día. La gran queja a esa imagen, o las dos cosas que podemos ver de esa imagen que se está viralizando, es que primero se está agregando la palabra virus. Entonces, no es que la Biblia sea en contra de la ciencia, más bien es precientífica. Estos términos de epidemias, pandemias y la medicina del siglo XXI no están en las escrituras. Entonces, realmente lo que estaba señalando el profeta ahí era una peste. Y la otra cosa de esa imagen que también nos choca un poco es que se quita la parte del versículo 34 que no se refiere a cualquier peste, sino que es una peste que la gente no puede enterrar a sus muertos porque se contagian. No tiene nada, no tendría nada que ver con lo que estamos observando, sino que más bien esto el profeta se cumplió históricamente. Entonces, esto es lo que siempre digo cuando estamos estudiando estos textos de escatología. Para saber qué falta por cumplir, tenemos que investigar qué se cumplió
ya de forma literal en el siglo I. Entonces, esas serían las dos preguntas. No sé si queda alguna duda con eso o de una vez entramos al texto de hoy. Ok. Voy a enseñarles en la pizarra, a ver si podemos observarlo todos. Antes de empezar con nuestros 4 pasos, vamos a hacer un repaso global. Vamos a ver la secuencia de capítulos 6, 7 y 8. Bueno, el capítulo 6 estábamos observando que tenemos 6 sellos, ¿verdad? En el primero, el caballo blanco, que estábamos viendo que históricamente había muchas opciones, pero concordaría con el anuncio del Evangelio y la victoria del Evangelio. El segundo sello era este caballo rojo, esta fuerza militar, este imperio de la muerte que se produce por la violencia, que era toda una denuncia también a lo que Roma estaba haciendo en aquel momento. El tercer sello era ese caballo negro, que era ese mercado negro, ¿verdad? El cuarto sello era este caballo amarillento que representaba las plagas, las pestes. Y en el quinto sello vemos que se rompe el paradigma. Todos venían siendo caballos, caballos, caballos. Y el quinto sello son almas que se quejan, ¿verdad? Entonces ahí observamos al final del 6 que se desataba un fuerte terremoto y el sol se oscurecía. Así que el final del capítulo 6 era, la pregunta es quién se podrá mantener en pie delante de la ira de Dios, del enojo de Dios. El capítulo 7 teníamos un paréntesis, por decirlo de alguna forma, un interludio. Entonces, ¿quién se podrá poner de en pie? Y el capítulo 7 nos muestra 2 imágenes de la iglesia. En la primera parte del capítulo 7 era esa iglesia militante que es contada por el Señor, ¿verdad? Los 144,000 que son sellados y sostenidos por el Señor, cuidados para un propósito. Y al final del capítulo 7 veíamos una iglesia triunfante, ¿verdad? En esta nueva fiesta de las enramadas, esta interpretación que hace Juan del cielo. Entonces ese es el paréntesis y vamos ahora al capítulo 8, donde vamos a ver el séptimo sello. Para adelantarles, el séptimo sello van a ser 7 trompetas. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos? Bueno, un séptimo sello que marcara el regreso de nuestro Señor. Pero ¿qué vemos? Un nuevo conjunto de 7 cosas, que son 7 trompetas. Y en este capítulo van a aparecer las primeras 4, las primeras 4 trompetas. En el capítulo 9 vienen 2 y vuelve a pasar lo mismo. Vamos a ver la séptima trompeta hasta el capítulo 11. Va a haber también una pausa ahí. ¿Por qué Juan hace tantas pausas? Bueno, es como para aumentar el suspenso, ¿verdad? Pero también tenemos que entenderlo como una forma de ver el control del Señor sobre la historia. Eso es lo que, resumidas cuentas, era los 6 sellos, ¿verdad? El control del Señor sobre toda la creación. Y ahora, con las trompetas, vamos a ver cómo de forma inminente van subiendo de tono, por decirlo de alguna forma, los juicios. Entonces, vamos a ir a el texto que tenemos en cuestión. Vamos a hacer los mismos pasos. Básicamente vamos a leer todo el texto. Vamos primero a ver palabras repetidas, palabras claves, términos difíciles. El segundo paso es ver los personajes y sus funciones. El tercer paso es bombardear con preguntas. Tendremos un tiempo de respuestas. Y finalmente pensamos en por qué ese texto fue importante para nuestros hermanos que recibieron la carta por primera vez. ¿Está bien? Lo leo para ustedes. Capítulo 8, Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones
subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura. Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la primera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuerte: ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra, cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. ¿Ok? Entonces, primer paso, vamos a ver las palabras repetidas. Palabras repetidas durante todo el texto que pueden observar. 7. Ok, primero el séptimo, ¿verdad? El séptimo sello. Y ahora va a explicar eso. Después tenemos 7 ángeles, ¿verdad? Voy a poner también en este color. Los cuales cada uno tiene una trompeta, así que vemos 7 trompetas. Por tanto, la palabra trompeta se va a repetir, ¿verdad? Como ya estábamos observando después del versículo 6, ahí es donde vamos a tener cada una de ellas. Altar y Dios. Ok. Este puede ser una muy buena pregunta para después. ¿Por qué altar? ¿Verdad? Lo tenemos acá en el versículo 3 y ¿en dónde más? Y en el versículo como al Ajá. final. Exacto. Muy bien. Está también incensario, oro. Ajá, incienso. tenemos incienso acá. Oraciones también. Exacto. Bueno, el altar también está en el penúltimo renglón antes de las trompetas. En el último, ajá, altar acá. Bueno, muy bien. Al 3 en la 3 y en la 5. Ajá. Ok, tenemos Después, oraciones también, ¿verdad? La palabra ángel y ángeles. Oraciones, sí. En el 3 y el 4. En el 3 y en el 4. Ok, vemos que entonces tenemos una relación de 3 elementos muy importantes. En el incienso están las oraciones, perdón, en el altar están el incienso y las oraciones, muy relacionados. Manitor, tocó y arrojados en el 7 y en el 8. Ok, antes de este y de ángeles que no le he señalado, ¿dónde más estaba oraciones? En el 4 al inicio. Ajá, aquí ese sí. En el 3 junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Después de incienso, que lo tenés marcado, sigue una coma junto con oraciones. Claro, casi me pica. Ok, tenemos allá ángeles, ¿verdad? Y después tenemos acá un ángel. Voy a ponerlo en verde porque ya son personajes, ¿verdad? Entonces, no son cualquiera, son los 7 ángeles. Bueno, eso también puede ser una buena pregunta. Tocó y arrojados. Está en el versículo 7 y 8. Okay. Y también ahí mismo se repite la palabra sangre en el 7 y en el 8. Tenemos entonces en el 5 arrojó, ¿verdad? Ajá. ¿Y en dónde más? En el versículo 7 y en el 8 también está.
Sí, Ahí sobre la En el tierra 5 también. también está ángel, en el 5, empezando ok. luego el ángel, como el incensario. Ajá, ok. Y esto Incensario es también está 2 veces, en el 3 y en el 5 está incensario también. en el 13. Sí, este sí lo habíamos marcado. Ok, no voy a marcar ángel porque lo vamos a ver, ¿verdad? Después del versículo 7, ¿verdad? Cada vez que va a aparecer una trompeta, va a aparecer un ángel, ¿verdad? Entonces esos dos ya sabemos que están repetidas, pero están relacionados. Sobre la tierra aparece varias veces. Sí, empieza a aparecer en el versículo 5, entonces empezamos a ver ya el escenario, ¿verdad? El escenario sobre el cual está pasando pues la ira de Dios en alguna medida, ¿verdad? Minor, So- se le quedó ángel, perdón, se le quedó ángel al inicio del 3. Sí. ajá, sí, y otro ángel, Ujú. exacto. O sea, este es Tercera distinto, ¿verdad? parte. Ujú, Y esa tercera parte por todos lados. ujú. Sobre la tierra está también en el 7, imagínate, Ese es el que estaba buscando, sobre la tierra, acá. el 7. Lo voy a poner en azul porque está en secuencia con este. Me falta el arrojado. Ok, Es que aquí voy. uno dice arrojado, sin el otro dice arrojado. Ujú. Esto lo que nos está enseñando el versículo 5, ¿verdad? No es que lo tiró cuidadosamente, o sea, cada vez más vamos a ver esto, como sube esa tensión, viene también esa furia, ¿verdad? Ujú. Toca y arroja. Ajá. Después la Vemos, palabra, ajá, por eso vemos perdón. la secuencia del capítulo 7, tocó y arrojó en el 8, ¿verdad? Lo Ujú, mismo, ujú. tocó y ahí es como la secuencia. En el 6, espera para ver, no, en el 7, mezclados con sangre y abajo convirtió en sangre, la palabra sangre. Ujú. Ujú. Ok, estamos más que claros que estamos delante de escenas bastante fuertes, ¿verdad? Ajá. Sí. Minor, la palabra cielo está en el versículo 1, en el 13 y en el versículo 10. Ok, en el uno, En el 1 la palabra cielo, ujú, ok, en el versículo este que 10, acabas de decir es de especial cuidado. Ok, aquí en el uno tenemos ajá, en cielo, el 10 en el 10, y en el 13 ajá, está la palabra cielo. ok. Aunque está la palabra repetida, vemos aquí la plasticidad, por decirlo de alguna forma, del término en griego, porque está anunciando dos cosas. Primero que nada, Ujú. acá, en el versículo 1, está hablando de la morada del Señor, por decirlo de alguna forma. Y acá, en el versículo 10, y cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los cielos. Entonces vemos que da la impresión por el contexto, ¿verdad? Que está hablando de las estrellas, de esto más tangible, como el firmamento, ¿verdad? Por eso vemos que en algunas otras versiones vienen como firmamento, sí, tal cual. Ujú. También la palabra tierra minor en el versículo 7 y en el versículo 13. Ajá, eso era muy importante. En el 7 ya la tengo, en En el el versículo 13. 13. Ok. Aquí lo voy a señalar en azul, pero aquí, adelantándonos un poco, los habitantes de la Tierra, lo voy a poner en verde porque también son unos personajes, ¿verdad? Eso es bastante importante. Ujú, Em, una de las cosas que se me fue y es clave en el texto, la tercera parte, ¿verdad? ujú. Lo encontramos 3 veces, al menos eso es lo Ajá, que en el puedo ver. versículo 8. Ahí está en el 8 acá, y la tercera parte de los barcos también. En el 12 están también, tercera parte, dos, una, La dos, tercera tres parte, veces. ajá, En el 12 está 3 veces. ajá, la Ajá. tercera parte del sol y la tercera parte, En Del el día 10, y en tercera parte de la noche. exacto. La palabra 3, La palabra la 3. palabra 3 en el versículo 13 que dice 3 trompetas, que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. La Ah, palabra ok. 3. 3. Sí. Ajá. Sí, en el Y, 13. y es bastante interesante y no lo habíamos dicho, ¿verdad? Los 3 ayes.
¿verdad? Ajá. En el 10 también estaba la tercera parte de las aguas. Ujú. Ok, tenemos tercera parte de los ríos y sobre los manantiales también, ¿verdad? En Y el 11 también está la tercera parte de las aguas. sí, ok, entonces Tam- tenemos 7, si no estoy mal, ¿no? 7 terceras partes. ajá. Minor, en Minor, el 12 hay 1, 2, 3, 4 veces, tercera parte, creo. Ay, 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 sí, 1, 2, 3, la 4 tercera veces. parte. Ujú. Sí, Falta una en el cambio. ahí tendríamos es- las 8 repeticiones. ajá, Entonces la vemos que palabra es mar ajá. en el versículo 8 y en el versículo 9, mar. Ujú. Amargura y amarga. Sí, sí, Está en esto era, ¿en cuál? las- Ajá. en En el el 11 11, Se llama amargura aquí y se volvió y se volvió tapa. amarga. Ajá, y ahí mismo también está aguas. Y aguas, Aguas se volvió amarga y aguas murió mucha gente. exacto, esto lo tenemos acá. Ahí. Listo. ¿Qué podemos ver entonces en las repeticiones? Bueno, en las repeticiones podemos ver claramente una división, por decirlo de alguna forma. Vemos que en los primeros 5 versículos los temas principales son el altar y las oraciones, ¿verdad? Y finalmente del 6 hasta el 13 vemos que evidentemente son las trompetas, pero una de las repeticiones más grandes que tenemos es la tercera parte, ¿verdad? Entonces vamos a ir preguntándole al texto por eso después, hasta el paso 3. Vamos con el paso 2. Personajes que ustedes pueden ver dentro de la narración. A mí me gusta empezar por el cordero. Ese lo voy a poner acá, en el Ajá. versículo 1, ¿verdad? Rompe el último sello y viene un silencio. Después ya teníamos marcados los 7 ángeles, Este ¿verdad? ángel de Dios también. Ujú. Y tenemos dos como sueltitos, por decirlo de Ajá. El alguna pueblo de forma. Dios, no sé si entra como pueblo de Dios. Tenemos, ¿sí? Gente de Dios. Ok, tenemos este ángel, ¿verdad? Que su función es que sube el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasa. Este es el mismo ángel, el versículo 5, pero sí está fuera de este otro grupo de los 7, ¿ok? Después, pueblo de Pues, Dios. ajá. Ujú. Y no sé si entra también, ya te digo, los que están delante del trono. Sí, los 7 ángeles, ¿verdad? Que están de pie delante de Dios. Ujú. En el versículo 8, donde habla de criaturas, eso podría ser un personaje. Estoy en una clasecita. En esto siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Entonces, dentro de esta parte, vemos que su función es como secundaria. Sigue siendo un personaje, pero es secundario. Su parte es morir, ¿verdad? Entonces, bajo el mismo criterio, pondríamos, por ejemplo, estrella, ¿verdad? Que cae del cielo. También tendríamos que poner ríos y manantiales y la estrella, que sería una parte, un personaje, por decirlo así, secundario. Ujú. Pero muy buena observación. Acá tenemos lo que entendían los judíos como el todo del cosmos, el sol, la luna y las estrellas. Ujú. ¿Qué otro personaje ven por allí? El águila. Un águila. Ujú. El águila gritona. Escandaloso. Sí. El 3. Y los habitantes de la tierra ya lo hemos puesto. Estos habitantes de la tierra ay, perdón, ya me bajé mucho. Los habitantes de la tierra que los habíamos marcado acá. Ujú. Las Muy bien. criaturas del mar ya las puso. Sí, sí, estas ya las habíamos marcado, creo. Si no, me corrigen.
Sí. Sí. Es verdad. Bueno, tenemos árboles y toda hierba verde también, que sería un personaje secundario, ¿verdad? Ujú, muy bien. Entonces tenemos ya los personajes identificados. Tenemos las repeticiones, ya sabemos básicamente los argumentos, ¿verdad? Principales de las dos secciones, las oraciones y la acción de las trompetas. Ujú. Entonces vamos a imaginar que estamos tomando un café con Juan de Patmos y le vamos a hacer preguntas. Así que vamos a bombardear el texto con preguntas. ¿Por qué la media hora de silencio? Ujú. Muy buena pregunta. ¿Y cómo sabía Juan que fue media hora? Ni reloj De había. ahí, seguro. Todo 30, 60. Contó 1001, 1002, así. Eso del altar, Ujú. Ok. Esto es muy buena pregunta, el altar. altar de oro, entonces. Ujú, ¿Quién ¿Por qué entregó a los 7? ángeles las trompetas? ujú. Em, ¿Por qué 7 y por qué todo terceras partes? ok, esto es súper importante. ¿Por qué 7? Voy a poner la pregunta aquí en 7 ángeles, los 7 ángeles, pero tomando en cuenta los 7. ¿Y por qué los? No son cualquiera, son estos 7. Y Minor, vamos a hablar de esta, la tercera parte. Sí. perdón, minor, que ahora que también decía de las terceras partes, me parece curioso que todo es 3. Ahora decía 30 minutos, media hora 30 minutos, el águila gritó 3 veces, se quemó todas las terceras partes y todo así como en tercero. Muy buena observación. Casi que esa Minor, observación contesta las preguntas. ese incienso, Ajá, que dice que se le entregó mucho incienso junto con las oraciones. ajá. Me llama la atención, incienso, oraciones, Ujú, ¿qué relación tiene? ¿Por qué? ujú, ¿Por qué se le compara así, verdad? ujú. ¿Y de dónde salió como ese otro ángel? Porque él vio 7 y después apareció el que tenía lo del el incienso. Ujú, ¿de dónde salen estos? Ujú. Muy buena pregunta. ¿Y de dónde salen estos textos del altar? Maininter, ¿por qué Eh, arrojó las brasas sobre la tierra? ok, perfecto. ¿Y eso cómo lo podemos ver ahora? ¿Cómo podemos Ujú, traer eso ahora a que arroja sobre la tierra y que pasan todas esas cosas? ujú. Ok, esto lo voy a poner acá también en pregunta. Esa es muy buena. Ujú. No sé si hay alguna otra. Esto mezclado con sangre, eso es otra cosa que me llama la atención. Sí, granizo y fuego mezclados con sangre. Eso está curioso también. Pues el granizo y el fuego, ¿verdad? Es extraño. Ujú. Es más, voy a ponerlo como otra pregunta aparte. Sí, es extraño. Aunque versículos después ver un águila hablar también me parecía extraño. Demasiado. Es más, voy a ponerlo yo. El mar se convirtió en sangre, eso se me parece mucho a las plagas de Egipto. Ujú, ujú. Ok, esta está muy buena. ¿De dónde vienen estas figuras? La estrella que se llamaba Amargura, que volvió las aguas amargas. Ujú, De amar. También se parece a las aguas amargas del pueblo de Israel, ¿verdad? sí. Y aquí vemos una pequeña P en amargura, porque literalmente es ajenjo. Después vamos a hablar de eso, pero voy a marcarlo también ahí, como una pregunta. Hay algo peculiar en esto, Maino, del 11 hacia arriba, por decirlo así, se habla de que
la tercera parte de algo se hizo así y murió la tercera parte. Pero ahí en el 11 habla de que el agua se hizo amarga y que amargó la tercera parte de las aguas, pero que por esa causa murió mucha gente. No da una cifra. No dice si es una tercera o una quinta parte, como los casos anteriores. Ujú, ujú. Sí, esa es buena pregunta, porque ahí se rompe esa simetría, ¿verdad? Por decirlo así. Ujú. ¿O por qué se rompe el patrón? Muy bien. Ok. ¿Por qué gritaba el ángel? ¿Por qué el ay, ay, ay? Ay, ay. Sí, muy bien. ¿A qué se refiere todo eso? Ujú. ¿Y a qué se refiere el águila cuando dice que los 3 ángeles como que va a ser peor al final? Porque Ok. dice que los otros 3 ángeles como que va a ser peor, sí. Ujú, sí. El águila vaticina algo feo. Ujú, ujú. Muy bien. Esta es muy buena pregunta. Voy a ponerlo aquí, los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Un águila profeta. Exacto. Tiene más... También, Perdón, hermano. perdón, no, perdón. También acá donde dice que este ángel que fue, bueno, aquí donde dice que el sol, la luna y las estrellas, y ellos, digamos, se oscureció en la tercera parte, y fue la tercera parte, Así quedó sin luz la aquí, tercera parte del día. ajá, ajá, sí, porque digamos, qué extraño, ¿verdad? Que la luna, las estrellas y el sol, perdieran la luz en su tercera parte, porque en su tercera parte Ujú. y no, digamos, a la mitad o completamente, o porque fue solo una tercera parte. Muy buena pregunta. A mí me sigue pareciendo curioso eso porque vea que dice que es el sol, la luna y las estrellas. Y antes dijo que el fuego, el granizo con sangre. Entonces sigue siendo 3 y 3 y 3 siempre. Ujú, ujú. Muy buenas preguntas, muy buenas. Por el momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 preguntas. Muy bien. No sé si queda alguna otra por allí o entramos de una vez a tratar de contestar algunas y en algunos casos les voy a decir cuáles son las opciones, ¿verdad? Que hay históricamente y veremos cuál respeta más el texto. Ujú. ¿No? Ok. Si no hay más preguntas, entonces vamos de una a, a ver. Primero, ¿por qué media hora? El hermano David creo que fue que lo sugirió. Porque todo acá está girando en múltiplos de 3. La tercera parte de tantos conjuntos se ven afectados. ¿Por qué 30 minutos? Bueno, ¿y por qué 3 ayes? Esto es bastante típico en la forma que Juan escribe. Juan escribe de una forma muy estética, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que apreciar no solamente pues su inspiración, porque está inspirado definitivamente por Dios para escribir esto, pero al mismo tiempo también vemos su lado humano, ¿verdad? En el sentido de que para hacer que el texto fuera sorprendentemente hermoso, aún expresando esta catástrofe, el múltiplo de 3 es básicamente la señal de que Dios está, no solamente tiene control absoluto sobre la creación, sobre la historia, sino también sobre el juicio. Nos está presentando por medio de esta simetría del 3, estas 3 cosas, ¿verdad? Su dominio sobre la historia, ¿verdad? Definitivamente es una consecución de lo que ya estamos observando con los sellos. Su dominio sobre toda la creación, como vemos en, en cada trompeta, ¿verdad? Cada parte que se ve afectada es parte de la creación de Dios.
Y finalmente vemos también el uso del 3 como una señal del dominio sobre el juicio. Entonces eso es lo primero que podemos decir. O sea, fue media hora, 31 minutos, 29. No, básicamente lo que Juan nos está señalando desde el inicio del capítulo 8 es el control de todas estas tres cosas, ¿verdad? ¿Por qué hay silencio? Esa es una pregunta que nos señalamos. Básicamente se han propuesto dos cosas históricamente. Lo primero es que es como un respiro antes de ver una nueva revelación arrolladora, y otros creen que hay una hermosa unión con los versículos siguientes. O sea, es un silencio en medio de un tiempo de oración. Esto, bueno, sería sumamente preciso para el texto, ¿verdad? Que eso es lo que vemos, ¿verdad? Parece ser que el silencio es por eso. El cielo calla por un momento mientras se prepara esta mezcla de incienso y oraciones. Entonces, esto sería también un eco del capítulo 6, cuando los santos se quejan por su martirio y dicen, bueno, ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces parecería que este silencio es por eso mismo, porque se está preparando esta mezcla de incienso y oración que va a desencadenar una acción de Dios. Bueno, ¿por qué 7 ángeles? Bueno, básicamente lo que Juan está utilizando, de verdad, es estas figuras paralelas, ¿verdad? O sea, teníamos delante del trono estos 7 ángeles y cada uno de ellos va a tener 7 trompetas. Entonces, básicamente es como esto, ¿verdad? Me está mostrando a través del texto de la figura de los 7 ángeles, el control total que tiene Dios, ¿verdad? De todo lo que hay en el cielo. Y cada uno de estos ángeles que cumplen la función de desatar un castigo, pues obviamente están direccionados por Dios. ¿Por qué no dice habían 7, sino que dice los 7? Bueno, en el judaísmo del siglo I, pues hay libros que no están dentro de la Biblia, ¿verdad? Porque no entraron en el canon, como Tobit y Enoch, que son importantes porque nos cuentan cuáles eran más o menos las creencias de los judíos en aquel momento, pero ellos decían que habían 7 ángeles que eran como los más cercanos, son Uriel, Rafael, Raquel, Miguel, Soroquel, Soriel, Gabriel y Remiel. Esos son los 7. Bueno, ¿por qué Juan no pone, eran los 7 y pone los nombres de los 7? Bueno, básicamente porque todos ellos entendían que eran esos 7, ¿verdad? Pero sobre todo no los quiere especificar cuáles son, porque lo importante no son ellos, lo importante es lo que van a hacer. Y ahí está el tema, ¿verdad? El foco de atención de Juan es lo que ellos hacen, no quiénes son, ¿verdad? Entonces se acercó otro ángel, vuelve a hacer lo mismo. Ni siquiera se va a identificar, no sabemos su lugar de origen, ¿verdad? No sabemos si fue que el Señor levantó una ceja, algo así, no sé, nada más sabemos qué va a hacer. Y ahí sobre la acción es donde está el mensaje, ¿verdad? Entonces él se pone de pie frente al altar. Teníamos una pregunta allí de altar. Bueno, básicamente habían dos altares, ¿verdad? Estaba el altar de los sacrificios, que no vemos en todo el libro de Apocalipsis como una referencia, y además no es necesario otro sacrificio, así que no es ese altar. Y más bien tenemos el otro altar, que es el altar de las ofrendas. Bueno, entonces parece ser que dentro de la imaginación o de lo que Juan puede ver, ¿verdad? Dentro de la visión más bien de Juan, ve este altar donde se depositaban estas ofrendas, ¿verdad? De hecho, el altar acá en la tierra era como una copia de lo que está allá. Entonces, esta hipótesis se fortalece por el hecho de que ahí es donde estaban los incensarios de oro. Bueno, la cosa es que se le entregó mucho incienso. ¿Y por qué esto es importante? Bueno,
básicamente la ofrenda siempre era preparada o acondicionada con el incienso para hacerla más fragante al Señor, ¿verdad? Eso era parte de todo lo que teníamos como contexto del Antiguo Testamento. Pero vean qué interesante, en lugar de ofrenda, ¿qué hay? En lugar de ofrenda hay oraciones, en el versículo 3. Entonces esto va a ser clave y toma el lugar más importante, ¿verdad? De lo que vamos por la narración. Vienen las oraciones de todo el pueblo del Señor y están aromatizadas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y están allí delante del altar de trono. Entonces acá tenemos la misma pregunta que era este otro ángel. Básicamente los ángeles tienen esta rol secundario en toda la narrativa, nada más hacen lo que el Señor o el Cordero les direcciona, ¿verdad? Y no tienen mayor fuerza hasta que veamos en el capítulo 11 que vamos a ver la instancia de que unos ángeles le explican a Juan qué está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que vemos? La pregunta en el versículo 5 es las cuales arrojó sobre la tierra. ¿Qué podemos observar acá? 1. Las oraciones del pueblo, ¿verdad? De todo el pueblo de Dios llegan al altar y después en el versículo 5 vemos la reacción. El ángel toma el incensario y lo llena con brasas del altar y las arroja sobre la tierra. Entonces, ¿por qué el verbo arrojar? Básicamente estas oraciones tienen este mensaje y van a producir una reacción inmediata. ¿Dónde? Sobre la tierra, ¿verdad? ¿Por qué era importante esto sobre la tierra? ¿Y qué importancia tendría, como estábamos antes preguntándonos, y esto qué tendrá que ver con nosotros hoy en día? Bueno, vemos en esta narrativa y en toda la carta que la iglesia estaba siendo perseguida. Y básicamente el mensaje a las 7 iglesias era: no se acomodan a este mundo y van a sufrir persecución. En el capítulo anterior veíamos también que, bueno, vamos a pasar todos por una tribulación, ¿verdad? Y deberíamos estar dispuestos a pasar una tribulación por el Señor. Pero entonces pasa que mucho del pueblo, mientras estaba bajo este dolor del imperio romano persiguiéndolos, ¿será que nuestras oraciones llegan al cielo? ¿Verdad? Entonces este versículo 5 creo que tiene, y adelantándonos un poco a la aplicación, tiene mucha esperanza en eso. Nuestras oraciones sí llegan. Y no solamente llegan y son escuchadas, sino que también tienen efectos sobre la tierra, ¿verdad? No es que la hacemos al aire, sino que la hacemos a aquel que tiene el control sobre todo lo que pasa en la tierra. Así que eso es básicamente por qué tenemos sobre la tierra acá, ¿verdad? Iríamos al versículo 7. Bueno, en el versículo 7 tenemos esta serie de preguntas. Por ejemplo, granizo y fuego mezclados con sangre. Si nosotros mezcláramos granizo y fuego tendríamos un problema, ¿verdad? Entonces el fuego derrite el granizo y no se podría dar esta mezcla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, lo que tenemos acá es básicamente la forma en que escribe Juan de Patmos sus revelaciones, ¿verdad? Él habla de cosas de su época, ¿verdad? Para mostrarnos cosas que están en el cielo, pero siempre lo usa con lenguajes muy figurados. Entonces, bueno, no podríamos entender esto literalmente, ¿verdad? Sino que básicamente es parte de la figura. Y entonces, alguien lo comentó, este juicio de la primera trompeta tiene un paralelo. ¿Con quién? Con la 7ª plaga en Egipto, ¿verdad? En los días de Moisés. Si pueden buscarlo después. Pero en Éxodo 9, 24, 25 dice: hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces vemos que
Juan de Patmos está recordando, tiene en su mente, ¿verdad? Estas plagas, ¿verdad? Entonces, esto es recurrente en la imaginación de Juan, ¿verdad? Él ya no ve el pueblo de Israel saliendo de Egipto para ir a la tierra prometida, él ve a la iglesia del Señor, la novia, saliendo, ¿verdad? De esta Babilonia, de este sistema caído anticristo, y ya no es Moisés, sino que es Cristo que lo lleva a la nueva Jerusalén, a esta tierra prometida. Entonces, eso es lo que vemos en la primera, ¿verdad? En la primera duda del capítulo 7. ¿Y por qué mezclados con sangre? Básicamente sigue utilizando todas estas figuras de las plagas de Egipto para hacer ver una cosa. Sobre Roma va a caer lo mismo que pasó sobre Egipto. O sea, es básicamente la potencia del Señor, ¿verdad? Y también lo universal de su juicio. No solamente va a ser sobre este sistema caído en un lugar, sino que toda la tierra es escenario de lo que pasa. Entonces, eso es lo que tenemos acá en el versículo 7. ¿Por qué la tercera? Bueno, el versículo 8, no sé si queda una duda. Bueno, alguien me preguntó en una ocasión, ¿por qué vemos acá que el Señor lastima su propia creación, ¿verdad? La tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Básicamente el trasfondo de este versículo 7 es como lo que utilizaban en la agricultura los judíos en el siglo I, ¿verdad? Cuando uno quiere cambiar de productos, lo que se hacía era que se quemaba una tercera parte para que la tierra estuviera preparada para un nuevo cultivo. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos acá. O sea, hay un juicio que toca la tierra, pero no es para destrucción total, ¿verdad? Sino que más bien lo que vemos es que es parte de esta regeneración, que va a concluir en el capítulo 21. ¿Por qué tercera parte? Bueno, si nosotros vemos los primeros sellos, en uno de ellos veíamos que era la cuarta parte, ¿verdad? Que se veía afectado. Ahora, la tercera parte nos indica que hay una gravedad dentro del juicio. Básicamente, viendo la secuencia entera es, los sellos son juicios, el Señor controla toda la historia, ¿verdad? Y dentro de la historia hay instancias de juicio que están bajo el control del Señor, pero con las trompetas vemos que va a haber una gravedad en todas estas cosas, ¿verdad? Pero aún así sigue existiendo esta benevolencia del Señor de dar esta instancia nueva de trompetas para que las personas pues procedan al arrepentimiento. Seguimos viendo juicio, control, pero también misericordia del Señor. La otra pregunta era aquí, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto es del versículo pues 8. Y básicamente lo que seguimos observando, ¿verdad? Es la ira de Dios, ¿verdad? Sobre esta creación rebelde, ¿verdad? Pero también tiene una alusión a Éxodo capítulo 7, versículo 20 al 21. Eso es básicamente la misma idea. El versículo 9 no teníamos ninguna pregunta, pero yo sí quiero hacer una observación. La tercera parte de los barcos. Básicamente lo que hizo que el Imperio Romano lograra absorber otros imperios fue su potencia en el mar. Entonces, algo bastante interesante es que en este versículo 9, pues con esta trompeta, la tercera parte de las criaturas que viven en el mar se ven totalmente destruidas, ¿verdad? Y vemos también que esto afecta a los barcos. Así que básicamente el versículo 9 y esta trompeta tiene la sensación de que ¿en qué se sienten fuerte el imperio? En barcos, ok. Sobre esos, los barcos tienen que navegar sobre el mar. Y ahí es donde el Señor tiene soberanía también. Entonces, aún la fortaleza de este imperio es demasiado frágil delante de la potencia de Dios. Así que este
Esta en el versículo 9 parece ser que es un poco esa la venganza o la justicia que no puede obtener la iglesia por sí misma delante de un imperio tan poderoso. El Señor puede en un abrir y cerrar de ojos hacerlo real. Entonces, versículo 10, ¿verdad? Vemos esta enorme estrella. Entonces, básicamente tenemos lo mismo, ¿verdad? Básicamente el gobierno del Señor, no solamente sobre el agua, sino también sobre la plenitud de lo que se conocía como el firmamento. Entonces, donde el imperio romano no podía ser fuerte, ahí seguía el Señor siendo soberano. Y también podía venir juicio por allí. Y versículo 11, teníamos la pregunta de por qué amargura o ajenjo. Bueno, en el Antiguo Testamento el ajenjo estaba vinculado con la idolatría. En Deuteronomio 29:17 podemos ver un poco más de esa relación. La cosa es que el ajenjo se mezclaba con veneno y eso lo hacía mortal. El ajenjo por sí mismo era amargo, pero no era letal, ¿verdad? De todas formas, siempre se utilizó en el Antiguo Testamento como una señal de juicio, ¿verdad? Pero ¿por qué utiliza aquí Juan esto de la estrella se llama amargura y vuelve amarga el agua? Básicamente es el efecto contrario o el cambio al contrario del agua amarga de Mará que se volvió dulce. Básicamente tenemos una reinterpretación de Éxodo 15, ¿verdad? Básicamente vuelve a hacer este anuncio de que el Imperio Romano tiene yacimientos y tiene innumerables yacimientos de agua, ¿verdad? Y eso lo hace también muy próspero y puede asegurar la vida de muchas personas. Pero tenemos algo aquí, ¿verdad? Esas aguas, desde la autoridad del cielo, en cualquier momento se pueden volver amargas, ¿verdad? Y ahí es donde tiene sentido el paralelismo y murió mucha gente, o sea, de una forma incontable. Básicamente era una de las cosas que el imperio se jactaba y el Señor sigue anunciándoles, ¿verdad? Aún con la creación, que, ojo, no se confíen, ¿verdad? O sea, yo soy soberano y tengo control también de esto. El versículo 12, seguimos observando el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Con esta cuarta trompeta se oscurece la tercera parte. Muchos han interpretado esto como un eclipse. El tema es que no es que se quita por un momento, sino que queda sin luz la tercera parte del día y de la noche. O sea, esto es algo sin precedentes y no tenemos otra explicación que decir, es parte del misterio y la soberanía de Dios sobre la creación, ¿verdad? Y versículo 13, ¿por qué un águila? Básicamente los ejércitos romanos tenían un águila como escudo y eso es lo que daba terror, ¿verdad? A los ejércitos contrarios. Pero ahora viene un águila hablando y de hecho esta águila tiene más cara de profeta que Juan de Patmos, porque Juan no sabe qué va a venir a continuación, pero el águila sí. El águila grita, ay, 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 de los habitantes de la tierra. Básicamente tenemos otra vez una repetición de 3 veces con las 3 trompetas y los 3 ángeles. Pues vemos la relación, ¿verdad? Los juicios van aumentando, se aceleran los procesos de juicio contra este imperio que está persiguiendo a la iglesia y hay de ellos, del dolor que va a pasar. Entonces, eso sería básicamente las preguntas. ¿Por qué habitantes de la tierra? Bueno, Juan está utilizando esta frase, habitantes de la tierra, para describir a todas aquellas personas que no tienen la marca, o sea, la fidelidad al Cordero sobre todas las cosas, y los que más bien se casan con este sistema caído anticristo, por decirlo de alguna forma. ¿Todo claro? Sí. Una pregunta, Sí, mamá. nada más con fines aclaratorios para mí. En el versículo 5, la palabra dice que
el ángel arrojó las brasas del altar sobre la tierra. Eso fue una acción global, ¿verdad? Ujú, De la misma forma, en un ejemplo, la palabra terremoto que aparece al final de este versículo 5. ujú. Don Omar, se le bajó mucho el audio. Bueno, me Ahora sí. entendiste el tema de las brasas sobre la tierra, sí. Ajá, sí. Que para mí, digamos, yo ahí lo leo y digo, bueno, eso fue una acción sobre todo el globo de la tierra. Ujú. El tema de que luego dice, se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Ese terremoto se considera también global. Básicamente lo que está apuntando el versículo 5 es que se desata la furia del Señor sobre sobre la creación y toca hasta los cimientos, ¿verdad? Básicamente eso es lo que el versículo 5 nos está alertando, ¿verdad? Toda la creación responde a la ira de Dios, por decirlo de alguna forma. O sea, todos dan testimonio de esta ira que se desencadena desde el cielo. Ujú. Buena pregunta. Ok, como nos queda poquito, no sé, paso 4, si no quedan dudas, ¿verdad? Paso 4 sería, ¿por qué ustedes creen que este mensaje fue importante para la iglesia del primer siglo, para los primeros lectores, y por qué es importante para nosotros hoy? Le digo que nos debe importar porque el juicio sigue vigente. No se ha dado en una forma tan radical como lo deja ver este texto, con todo ese simbolismo, pero es algo que está ahí, que Dios lo tiene presente y no lo ha dejado de lado. Ujú. Creo que me... Algo que, Sí, perdón, hermano. algo que veo también, es cómo está la soberanía de Dios sobre toda su creación, sobre la tierra, sobre el mar. Dejarnos claros a nosotros que la soberanía del Señor está sobre todo. Él está en todo y sobre todo. Ujú. Sí, definitivamente es un recordatorio muy potente, ¿verdad? Que vemos la furia del Señor y el control y la soberanía de Dios también en la creación. La creación misma da testimonio y cuanto más nosotros deberíamos dar testimonio también, pues, de la ira de Dios y de la gracia de Dios, ¿verdad? Eso creo que alentó mucho a los primeros lectores. Ujú. Una pregunta, Minor. Todas estas cosas, muchas veces uno oye que cuando hay un eclipse lo relacionan con esto, cuando hay diferentes cosas, ¿verdad? Pero mucho de esto se cumplió para el Imperio Romano. ¿Qué tanto podría relacionarse esto con las cosas que suceden actualmente? ¿Son falsas interpretaciones o cómo lo ves? De hecho, iba a hablar acerca de la palabra ajenjo porque pasó que Chernobyl significa ajenjo en ruso, entonces el accidente en la planta nuclear rusa de Chernobyl, ¿verdad? Ese uso inadecuado de material radioactivo, pues se tomó como se dijo, ese es el cumplimiento literal, ¿verdad? De este ajenjo, ¿verdad? En Rusia, bueno. Pues la práctica de interpretar los textos bíblicos basados en las noticias de la mañana ha sido muy común, ¿verdad? En 2000 años de historia, una y otra vez se han dado este procedimiento erróneo, ¿verdad? Lo que tenemos que tener bastante claro es la intención de Juan. La intención de Juan fue conectar. Muchas veces pensamos que el énfasis está en las trompetas, no, el énfasis está en la escena antes. La escena antes es lo que explica la consecución de trompetas.
básicamente es la injusticia, el padecimiento que está pasando la iglesia, este silencio en el cielo que ellos mismos sentían. Bueno, Señor, ¿tú cuándo vas a hablar? Y Dios actúa en la creación, ¿verdad? Entonces, ese era un anuncio sobre Roma de, ok, estoy escuchando a la iglesia y va a haber juicio, ¿verdad? Sigue siendo pertinente hasta el día de hoy, sobre todo sobre cualquier sistema anti Dios que piensa que la creación es suya. No, o sea, la creación es del Señor y muestra a Dios su ira a través de la creación. Pero esto nada más es un recordatorio inminente que el juicio está cerca, ¿verdad? Entonces sí, no sé si aclaré bien. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de tomar las noticias y decir, este es el cumplimiento literal, si no tomamos en contexto. Antes de cada secuencia de 7 elementos hay una instancia pastoral. Entonces los primeros 5 versículos le van a dar sentido a lo que pasa del versículo 6 al 13. Una pregunta, mi hermano. Sí. ¿Qué consejo nos darías en el sentido de que dentro de los que algunos se llaman escritores cristianos, uno ve libros y libros sobre puntos de vista? Hay gente que dice que esto se interpreta así, otra gente sobre ese mismo pasaje lo interpreta de diferente forma. Un ejemplo, acabas de hablar del ajenjo y hay un comentario que dice que el ajenjo era una sustancia amarga y venenosa que se obtenía de una raíz y que produce ebriedad y enajenación hasta la muerte. Y en otro comentario dice que el ajenjo no es venenoso. Entonces se queda uno patinando, bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? En ese sentido, ¿qué consejo habría respecto a tanta literatura que habla y trata de interpretar esto? Lo primero es qué dice el texto, ¿verdad? Y de dónde se toman esas imágenes. Entonces, en sí yo creo que el problema que hemos tenido con Apocalipsis es tratar de interpretar cada coma sin tratar de ver a Cristo en ella, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ajenjo no tiene mayor explicación, nada más se muestra el nombre. ¿Por qué? Porque el énfasis no está en el ajenjo, sino está en su función dentro del texto. Cuando uno puede ver el contexto, se da cuenta que cada una de estas trompetas es una reinterpretación de las plagas, ¿verdad? Entonces, no importa el nombre, lo que importa es su función dentro. Entonces, ahí es donde tiene sentido. Yo lo que hago, sí leo muchos escritores, ¿verdad? Y opinan muchas cosas, pero siempre lo primero que yo intento hacer con mucha humildad es, ok, voy a ir al texto a ver por qué es importante esto dentro del contexto, ¿verdad? Y no ahogarme en el detalle, sino más bien tomar la idea principal. Y ese es el énfasis que yo quiero enseñarles a ustedes. El libro Apocalipsis es sobre todo una carta pastoral. Entonces, tengo que ver cada detalle con por qué pastoralmente era importante esto para la iglesia del siglo I. No era porque el ajenjo era o podía ser venenoso o no, sino más bien es el control de Dios en el juicio, en la creación y en la historia. ¿Verdad? Eso sería. Sí, porque si uno lee la gente que está esperando la tribulación y todo esto, y por ejemplo, ahí estaba leyendo algo de MacArthur que decía que esa gran montaña era un meteorito, que iba a estar rodeado de gases y que iba a encender y penetrar la atmósfera y que su impacto sería un oleaje brutal y no sé qué montón de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, qué difícil esto, ¿verdad? En este momento donde uno lee de todo, uno se encuentra de todo y muchísimas interpretaciones que no son verdad. Por ejemplo, eso mismo que acabas de decir, quiero rescatarlo, digamos. Sobre todo el libro Apocalipsis fue dado para dar esperanza. Entonces, al final vemos, ay, de los hijos de esta tierra. O sea, básicamente de los que no quieren doblar sus rodillas delante de Cristo. Y más bien lo hacen delante de un sistema que es anti Dios. Hay de ellos, pero nosotros que amamos al Señor no debería darnos temor a estas cosas, más bien debería llevarnos nuestra interpretación a decir, ok, gloria a Dios que Él es soberano sobre el mar,
y sobre toda la creación. O sea, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, que hay muchas figuras acá, pero lo importante no es la figura, sino el control de Dios sobre cada uno de estos elementos que vemos allí. Eso creo que es clave. Pero muy buenos comentarios. Yo quiero cerrar con algo que para mí me hace mucho sentido con los primeros 5 versículos. Primero que nada, Juan de Patmos era un pastor y seguramente, bueno, por su forma de tratar el texto y escribir, es un pastor que tiene mucho conocimiento de lo que pasaba en el templo y seguramente tenía ahí en su corazón pues que no podía presentar ofrenda delante del Señor con todos los santos. Entonces estos primeros 5 versículos creo que le marcaba mucho en el sentido que cuando no tenemos nada que presentar delante del Señor, nuestra oración sí llega y es importante. Entonces creo que no hay otro libro en el Nuevo Testamento que nos invite tanto a orar como Apocalipsis. Ya en el versículo 6, en el capítulo 6 veíamos los mártires siendo transparentes delante del Señor, diciéndole hasta cuándo. Y ahora vemos una iglesia que está sufriendo, pero eleva su oración y su oración se ve acá en la tierra. No porque la oración mueva la mano de Dios, sino porque vemos que nuestra oración es escuchada en el cielo. Y nuestro soberano, el que nos escucha, tiene poder en el cielo y en la tierra. Entonces yo creo que eso a mí me alienta mucho. El capítulo 8, creo que el énfasis no está sobre los sellos, el énfasis está sobre el alcance de nuestra oración. No por el poder de nuestra oración, sino por el poder del que nos escucha. Y aunque estemos en sufrimiento, y aunque toda la tierra esté sufriendo, nuestra oración es muy importante. Y este silencio de Dios creo que también me hace mucho sentido, ¿verdad? Porque yo creo que el silencio tiene que ser parte de nuestra adoración, ¿verdad? A veces decimos, voy a buscar al Señor y ponemos la música más escandalosa y eso. Pero creo que aun cuando sentimos el silencio de Dios, debemos guardar silencio delante de su majestad y pensar muy bien con quién nos estamos hablando. Con el soberano de las aguas, de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que hay en el mar, de todo lo que hay en el cielo. Por ese lado. Y algo que también creo que tengo que reconocer es que en el libro de Apocalipsis dicen que hay 2 cosas que llegan delante del Señor. O sea, que hacemos aquí en la tierra y llegan delante del Señor. En primer lugar, nuestra oración. Y en el versículo 19, también nuestras acciones justas. Ambas cosas son por gracia. No podríamos orar si el Señor no pone eso en nuestro corazón. No podríamos hacer obras justas si Dios no las pone en nuestro corazón, definitivamente. Pero tenemos que hacer estas 2 cosas y creo que ese era el mensaje del libro Apocalipsis. Oramos y hacemos justicia. Y el Señor va a hacer justicia, ¿verdad? Eso es lo que yo quería también poner ahí sobre la mesa. No sé si alguien tiene algún otro comentario, algo que no pudimos ver. Todo muy clarito. Más o menos. Como el río después de que llueve. ¿Acá o qué? Sí, ya, ánimo. Bueno, también quería recordarles que si tienen alguna duda o algo quedó allí, también me pueden escribir y vamos a aprender todos juntos. Y bueno, también voy a dejar el video por si lo quieren repasar o quieren compartirlo con alguien más. Entonces, oramos, que nuestra oración sí es importante y sí llega al trono de la gracia. Ese es un punto muy importante para nosotros como iglesia, que a veces nos cuesta retomar la oración, ¿verdad? Y entender que es tan importante como que Dios la toma y la llena con incienso y la usa para sus propósitos, pues le encuentra a uno mucho sentido a estar orando, ¿no? Orar sin cesar, dijo Pablo. Entonces... Sí. Sí, y aunque uno vea la creación patas para arriba a veces, el cielo no tiene crisis. Sí. Así que oramos, la verdad que qué bonito, ¿verdad?
entender Apocalipsis como ese llamado del pastor de pastores, que nos llama a conocerlo más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque fuera de tantos comentarios o tantos detalles también que están ahí en lo secreto, lo que es más importante y evidente, Señor, está más que claro. Nuestra oración sí es importante. Gracias por darnos, Señor, ese privilegio de, aun cuando no tenemos nada para presentar delante de ti, si presentamos nuestra oración, es mezclada con incienso y llega como olor grato a ti. Gracias porque definitivamente ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, porque ni sabemos orar. Pero gracias porque tú conviertes, Señor, nuestra oración limitada en un olor grato a ti, Señor. Un olor grato también que tiene impacto en el mundo que nos rodea. Un mundo que a cada rato, Señor, se alarma por el caos, por desastres, pero también el escenario donde tú estás en control. Gracias por invitarnos, Señor, a conocerte más. Y gracias por el privilegio que nos das. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir observando tu palabra con el amor, el respeto que mereces, Señor. Que sea tu palabra, Señor, llevándonos cada día más a depender de ti. Con esa esperanza y ese amor que tú nos pones en el corazón para acercarnos confiadamente por medio de los méritos de Cristo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias.